¿Qué tenemos aquí? Tenemos 7 cabezas, más adelante estas 7 cabezas nos va a decir que son también 7 montes y 7 reyes, ¿verdad? Y dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué simboliza esto? En esa época esos colores simbolizaban la realeza, es decir, una importancia, algo que tenía que ver con el trono. No, más bien un rey, algo con mucha capacidad económica, ¿no? Algo realmente rico, y aquí lo describe, está vestido de puros lujos, de piedras preciosas, de oro, pero dice que en el cáliz está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, que en todo el tiempo esta ciudad se ha encargado de hacer muchas cosas que van en contra de Dios, que van de distorsionar, de hacer cosas que a Dios no le agradan, y está lleno de eso. Tanto es así que dice que es la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto quiere decir que esta ciudad es la que ha hecho más abominaciones en todo el mundo, en todo el tiempo de la humanidad. Esta ciudad ha hecho muchísimas cosas que no tienen nombre, que definitivamente no hay otro que pudiera hacer tantas cosas relacionadas con satanismo, con paganidad, con abominaciones, con todo este tipo de cosas. Esta ciudad definitivamente dice aquí la madre de las abominaciones de toda la tierra. ¿Ok? Y dice, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto que tenemos que ver aquí, también tenemos que nosotros pensar cómo Juan en su momento estaba pensando, y en la época de Juan. Juan estaba obviamente detenido por el Imperio Romano, ¿sí? De alguna manera, si él decía, este imperio es Roma, pues obviamente que le iba a perjudicar aún más, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a manejar todo a través de claves, porque Babilonia ya no existía en esa época. Babilonia era un imperio que ya se había acabado, pero aquellos que entendían y que leían sabían que tenía que ver con la confusión. Babilonia es confusión, tenía que ver con un imperio que iba a confundir precisamente todo lo que es la ley y los tiempos, y se iban a saber que se refería a Roma, pero no lo decía abiertamente, ¿sí? Precisamente para que no fuera tan claro que él se estaba refiriendo al imperio que precisamente los quería atacar o los perseguía, ¿verdad? Y dice que este imperio tiene la sangre de los santos y los mártires de Yeshua. ¿Quién era este imperio? Definitivamente estaba refiriéndose a Roma. ¿Por qué? Porque precisamente en esto ellos estaban sufriendo persecución y muerte por parte de Roma. Y aquí está la sangre de los mártires de Yeshua. Es decir, no había otra posibilidad, porque quien estaba matando a los mártires de Yeshua, ¿quién era? Roma. O sea, aquí no hay posibilidad de que sea alguien más. Pues porque quien mataba a los mártires de Yeshua eran ellos. Y dice, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es decir, él se asombró de que esta bestia fuera precisamente esta ciudad, ¿no? Roma. Verso 7. Si tienen dudas me detienen, ¿eh? ¿Por qué dijo que Babilonia es confusión? La palabra Babilonia, eso significa en hebreo, confusión. Sí. La palabra Babilonia literalmente significa confusión. Y eso tiene que ver con la Torre de Babel, ¿te acuerdas? En ese lugar la Torre de Babel confundió las lenguas de todo el mundo y precisamente creó confusión, ¿verdad? Y cuando nos dice, pueblo mío, salgan de Babilonia, te dice que salgas de la confusión, de la mala interpretación de su palabra, de la confusión espiritual, de lo que no debes de hacer y te dicen que hagas. Todo eso es Babilonia, confusión, ¿no? Sí, pastor. También escriba de Malaguer, cuando comienza lo que se llama el G12 el día de hoy, dice, vamos a traer al pueblo que se ha ido de nosotros, pero si ellos no regresan, cuando menos a confundirlos. O sea, el
punto de escriba de Malaguer y los 12 que tenía era meterse en las iglesias y confundir, seducir o traerlos nuevamente al catolicismo o confundirlos. Claro. Y es que sí es correcto, porque muchas veces, como dice el pastor, se han inmiscuido en el cristianismo agentes de mismo Roma, precisamente para apoyar todas las ideologías que Roma tenía. Por ejemplo, sí, pastor. Sí, de hecho, acaban de entregarme una cartulina de la alianza, no voy yo a la alianza, ¿verdad? Pero una iglesia que voy pues también ahí a los estudios los viernes, ellos fueron y me invitaron, yo la verdad no fui, pero me entregaron, a mi esposa le entregaron las 2 cartulinas, los anuncios, que van a pasar una película en Cinépolis, Nosotros de la Fe, así es que se llama. Pero quieren que uno se registre y que registre al grupo de alabanza, registre a la iglesia, le digo uno todos sus puntos, porque nos van a enseñar a nosotros la Navidad y cómo celebrarla, cómo estar en armonía, cómo estar orando, cómo estar haciendo todo eso en Navidad. Entonces a mi esposa le dijo, pues lléveselos a ver qué dice el pastor. Y mi esposa me dice, pues yo no le dije nada. No, pues ella sabe que no, nosotros no participamos en eso porque ya es seducción para ir apostatando de la fe que nosotros tenemos. Claro, y es que de alguna manera exactamente lo mismo. Hablábamos la anterior vez que este cuerno pequeño que salía de Roma, que hablábamos que era el poder del papado, este cuerno pequeño era precisamente el que cambiaba los tiempos o las festividades y la ley, ¿verdad? Entonces, este cuerno pequeño se ha ido, este espíritu que decíamos del anticristo, se ha ido metiendo también en todos lados. Y ha hecho que ciertas cosas se hagan común, ciertas teorías, ciertas doctrinas se hagan común en el cristianismo también, ¿no? Entonces nos hemos ido alejado constantemente de lo que Dios había planeado originalmente para nosotros, ¿no? De ese amor, de esos mandamientos que estaban originales. Y el tema, por ejemplo, como dice el pastor, Navidad, que tiene que ver con un tema, como ya lo hemos platicado, de Nimrod, la Saturnalia, de la adoración a dioses falsos, todo esto, pues lo han metido ya en la mayoría de las iglesias como algo normal, incluso bueno, ¿no? Entonces, no es que sea el nacimiento de Yeshua, porque el nacimiento de Yeshua no tiene que ver con la Navidad. Nosotros adoramos y bendecimos a nuestro Mesías, ¿no? Pero no tiene que ver nada ni con la Navidad ni con esa fecha. Entonces, nosotros creemos que el nacimiento de Yeshua, precisamente como decíamos ahí en el grupo, tiene que ver con Sukkot, con entre septiembre y octubre, la fiesta de las cabañas. Él nace precisamente, como ya dijimos, en la cabaña. Entonces es una festividad pura, limpia, no mezclada con paganidad, no mezclada con teologías que derivan del catolicismo, ¿verdad? Entonces es precisamente de lo que nosotros tenemos que cuidarnos y limpiarnos. Ok, entonces, precisamente dice, verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, esto es bien importante que lo pongan mucha atención, era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Recordemos que las bestias que hemos visto, ¿qué son? ¿Qué hemos visto que son? Reinos, imperios, ¿verdad? Entonces hemos visto ya que los imperios son Roma, Grecia, Babilonia, etc. Entonces aquí dice que este imperio era y no es y está para subir e ir a perdición. Entonces es algo muy importante porque nosotros necesitamos empezar a pensar qué imperio era, pero no es. No es cuándo, en el tiempo de Juan. ¿Sí? ¿Cuándo no es? En el tiempo de Juan. Era antes de Juan, no es en el tiempo de Juan, y está para subir del abismo. ¿Qué es el abismo?
El abismo ellos lo veían como el fondo del mar, ¿sí? El abismo. Acuérdense que ahí estaban los grandes animales marinos en el libro de Bereshit. El abismo, entonces, ¿qué simbolizaba? ¿Qué dijimos que simbolizaba el mar? Precisamente la multitud de gentes, la humanidad, ¿no? Y está para subir del abismo, ¿sí? E ir a perdición. Ok, ahorita lo vamos a retomar, pero se los dejo ya como un pensamiento. ¿Quién era y no es y será? Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Ya en la actualidad es muy sabido que estos 7 montes forman parte de una ciudad, ¿verdad? ¿De cuál ciudad? Oiga, Ángel, pero aquí fíjese cómo dice. Dice usted de lo profundo y para ir a la destrucción y los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Desde el mundo que fue establecido se manifestarán. Aquí sí dice. De los Y no nombres viene, que no están inscritos en la vida. pero luego sí viene lo de la bestia que no es, ¿no? Sí, Ok. sí, Ok. pero eso Pero de... ¿qué significa eso desde que están establecidos? Sí, no, porque sí dice aquí pues que no están inscritos en el libro de... Sí. Y que dice, y para ir a la destrucción y de los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, Sí. desde que el mundo fue establecido. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es de alguna manera también un misterio. Es decir, que desde el principio del mundo Dios estipuló quién iba a ser salvo y quién no. Esto para nosotros es complicado de comprender porque nos llena de confusión lo que nosotros llamamos como el libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos de actuar bien o actuar mal. Se supone que de acuerdo a eso, Y eso nosotros significa, tenemos la capacidad de ser inscritos o no. Pero nos llena de confusión el hecho de decir, no, es que estamos inscritos desde el principio del mundo. aquí dice, No, bueno, es que ahí está escrito, tiene que ser. No es que podamos decir que no, más bien que tengamos que comprenderlo correctamente. Entonces, ¿qué significa que estemos escritos en el libro de la vida? Es exactamente el misterio del pensamiento de Dios. Dios sabe cómo vamos a actuar cada uno de nosotros, qué vamos a hacer. Dios sabe que al final del mundo, quién va a llegar a ser inscrito, a ser salvo. Pero eso no significa que no tengamos libre albedrío. Significa que Dios sabe lo que tú vas a hacer, cuánto te vas a esforzar. Dios sabe tu futuro. Dios sabe si tienes la suficiente pasión para llegar a ese punto. Dios sabe si te vas a esforzar lo suficiente o simplemente estás ocupando un lugar. Dios sabe si de alguna manera nosotros vamos a vivir con las ganas de mostrar. Por eso es que en los últimos tiempos, y lo que estamos viendo aquí en el tema, es que vendrá una gran prueba, que el mundo será probado y nuestra fe será probada. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser probados. ¿Para qué? Para demostrar si realmente vamos a pasar o no la prueba, si vamos a ser salvos o no. Pero bueno, esto significa que Él ya sabía lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo único que significa, que Él ya sabía lo que vamos a hacer desde el principio de la humanidad. Ok, entonces dice que son 7 montes. ¿Quién sabe dónde están esos 7 montes? Martín. Martín sabe. A ver, Martín, ¿dónde está? Sí, Martín sí sabe. Entonces, Así es. El Vaticano se sienta sobre 7 montes, ya es un tema comprobadísimo geográficamente, no hay duda. Entonces cada vez más tenemos más certeza pues, de lo que estamos hablando, se refiere a quién estamos hablando, ¿no? El Vaticano se sienta sobre 7 montes. Pero ¿qué más dice de estos 7 montes? Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aclarar que lo que yo explico es lo que yo entiendo, y cada quien tenemos que tener, o cada quien puede tener su teoría, pero yo explico lo que yo entiendo. Para mí, estos 7 reyes simboliza que el catolicismo está asentado sobre bases de los anteriores imperios también, porque es una mezcolanza
El catolicismo es una mezcolanza, tiene cultura griega. Si ustedes se fijan, muchas de cosas del Vaticano tienen desnudos y tienen esta parte de la cultura griega, ¿sí? Tienen cultura babilonia, tienen cultura persa, tienen una mezcolanza de culturas, ¿sí? Entonces, ¿qué simboliza? Que está sentado sobre las bases de esos imperios, ¿sí? Y dice que 5 de ellos han caído. Si nosotros recordamos, estos imperios tienen que ver con los que han tenido en esclavitud al pueblo de Israel, porque todo se centra en base a ellos, no en base al mundo exterior, sino Israel. Dice que hay 5 imperios que han caído, o 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me ayuda? Imperios caídos. Los Babilonia, persas, Los persas. los griegos. Los griegos. Los medos son unos que los persas. Sí, los persas, los babilonios, ¿qué más dijeron? Y los griegos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otro imperio esclavizó a Israel? Egipto. ¿Qué otro? Falta uno. Hay un imperio que esclavizó a una parte de Israel, en las tribus del norte. ¿No? Asiria. Asiria. 5 imperios que ya han caído, pero que de alguna manera están, este imperio está sentado sobre esas bases de toda la paganidad, ¿verdad? Es una mezcolanza. Entonces dice que esta bestia está, 5 de ellos han caído, uno es, ¿quién es el que es en ese momento? Roma. Roma es el que era en ese momento, ¿verdad? Uno es, y el otro aún ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién no ha venido y es necesario que dure breve tiempo? Acuérdense que hay alguien, ¿quién, pastor? El anticristo. El anticristo. El anticristo es necesario que dure breve tiempo, ¿verdad? 3 años y medio. 2 tiempos, 1 tiempo y medio tiempo. Es decir, que ese anticristo provendría de Roma, pero es de alguna manera también contado como aparte. ¿Por qué aparte? Porque será un reino total. Volverá a tener un reino total que actualmente no tiene Roma, ¿verdad? Pero cuando él venga es necesario que dure breve tiempo. Pero aquí se nos va a complicar un poquito más el asunto, porque dice, y la bestia que era y no es también el octavo. O sea, ya no nada más tenemos 7 reinos, y ya no llegamos hasta el anticristo, sino que ahora tenemos uno más. Ahora, ¿se acuerdan que la anterior vez también veíamos un rey, un carnero de 2 cuernos? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en Apocalipsis 13, me parece. Este carnero de 2 cuernos, que decíamos que había la posibilidad de que fuera Estados Unidos, Inglaterra. Hay otra posibilidad también. El carnero, de acuerdo a las bestias de Daniel, es visto como un imperio también. Y este imperio, que describe como carneros, es un imperio que era, y no es, y será también el octavo. A ver, ¿quién atina? Ya no hay panes para darle de premio. ¿Quién le atina? ¿Quién? El imperio que era, y no es, y será, y es descrito como un carnero. ¿De los de allá de Oriente o Estados Unidos? No, el imperio que era, y que Grecia. ¡Ay, bravo! Mi pan, quiero mi pan. Grecia. Grecia era un imperio que además conquistó a Roma a través de su cultura, como ya dijimos ahorita, Roma está llena de la cultura griega. Y Grecia tiene que ver con el homosexualismo muchísimo, porque precisamente lo que hacían en la Saturnalia eran festejos sexuales y la mayoría de ellos homosexuales. ¿Se acuerdan de los famosos gimnasios como iban desnudos? El tema de las olimpiadas, o sea, había un culto al cuerpo tremendo y una homosexualidad tremenda. ¿Qué nos están inculcando ahorita poco a poco? Nos están inculcando eso. Incluso las caricaturas de los niños ya empiezan a meterles figuras homosexuales que son buenos para que eso se normalice, ¿no?
Entonces esa cultura griega ya se está normalizando en la actualidad. Y aquí dice que ese octavo era y no es, y será el octavo. Así que yo entiendo que puede ser el imperio griego. El imperio griego era un imperio que, a pesar de que tenía muchísimos dioses, también era un poco religioso. Es decir, como que no se iban a pelear con nadie por religión, como que querían que todo fuera en paz. Y hay actualmente una doctrina que dice que las religiones que a través de la religión nos peleamos, y que lo mejor es no tener religión y que así vamos a vivir en paz, ¿no? Incluso hay una canción de John Lennon que se llama Imagine, ¿verdad? Que habla precisamente de eso, que toda la gente no tenga religión, que toda la gente viva en paz. Entonces, lo que nosotros tenemos que observar es que toda esta cultura también está renaciendo, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos hay una iglesia que se dice cristiana, donde cuando llegan desde el pastor hasta los congregantes están desnudos. Sí. Sí, ya había oído de esa. Todo eso. Válgame Dios. Están así, llegan y ahí el requisito es que llegue y quítese la ropa y siéntese en su silla. Y el pastor enfrente, todo desnudo también. Es algo tremendo. Degenere total. Sí. Ok, entonces, esa es una posibilidad, que el octavo sea el imperio romano. Digo, para el imperio griego, perdón. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no ha recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí hay un montón de teorías y doctrinas. Yo les voy a decir mi teoría personal. En la actualidad tenemos una autoridad mundial que, aunque todavía no tiene el poder de reinar, se avecina que poco a poco va teniendo más autoridad, ¿sí? Y lo vimos en la pandemia. Quien dictaba las leyes de la pandemia no eran los presidentes de los países, no era el presidente de Estados Unidos o el presidente de China o de Rusia, no, era una organización, ¿sí? En este caso la Organización Mundial de la Salud, que está regida a su vez por otra organización que se llama una Organización de las Naciones Unidas, quien se rige a través de 10 países que se van turnando. Se le llama el Consejo de Seguridad, ¿sí? Este Consejo de Seguridad son 10 países que, aunque aún no tienen reino, se observa que probablemente puedan tenerlo en el futuro, ¿verdad? Y quien gobierne esa organización son quien dictará, a su vez, tener una sola moneda y todo esto que ya hemos visto tanto. ¿Mande? Hay otro, ¿no?, que se llama BRIT. El BRIT. Sí, muchísimas situaciones tecnológicas que ellos han dictaminado. Entonces yo creo que esto tiene que ver, y obviamente no estamos hablando de que va a resucitar Nerón, ¿no? Sino estamos hablando de que su ideología de este imperio será quien reinará, el imperio griego, ¿no? Su ideología, su cultura, lo que dominará, y ya lo vemos, ¿no? Ya lo vemos en las escuelas, como les empiezan a inculcar el homosexualismo, todo esto, de una cosa bastante aberrante, bastante sucia. Pero bueno, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea, en un momento dado, estos 10 reyes se van a voltear en contra de la ramera, de la gran ramera de Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En Apocalipsis podemos ver como dice, ay de la gran Babilonia que se fue destruida, y dice que se ve el humo salir, y aquí también dice, en el libro de Apocalipsis, que será quemada con fuego. Es decir,
observamos cómo estos 10 reyes en su momento, que le habían dado toda la autoridad, se van a volver con ella, porque se van a volver a religiosos. Ahora ninguna religión va a ser la que reine, sino totalmente laico, ¿no? Y se van a volver contra esta ramera, que era la religión que iba a dominar hasta ese entonces. ¿Sí? Ok. Y luego dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Que reina sobre los reyes de la tierra, o sea, que está encima de los reyes de la tierra. Su poder es tal que aún es capaz de dictar leyes o de ordenar a los reyes de la tierra. Pues bueno, eso fue lo que nos A faltó. ver, esto hace. Luego dice, luego me dijo, las aguas que viste donde se asienta la prostituta son pueblos y multitudes, razas y lenguas. Sí, o sea, que esta bestia, esta Babilonia la grande, esta ramera, tiene como seguidores multitudes de gentes, razas, de naciones y de tribus y de lenguas de todos tipos, y que es sobre quienes ella domina, y como domina sobre ellos, eso le alcanza para gobernar también sobre los reyes, ¿verdad? Porque es capaz, y lo hemos visto y está escrito que ha participado en la mayoría de las revoluciones internas, de la Revolución Francesa, en la Segunda Guerra Mundial, cómo ha participado dentro de eso, manipulando gente para quitar o poner reyes nuevos, o presidentes o gobiernos. Entonces, se sienta sobre ellos. Es su fortaleza, esa multitud de gentes. ¿Verdad? y las razas y las lenguas, o sea, diferentes razas, o sea, diferentes naciones. Sí, Ahí, claro. porque son lenguas pues son de diferentes De diferentes naciones, naciones, claro. ¿verdad? Sí, claro. Pero también hay judíos, ¿verdad? Sí, hay judíos católicos, sí. Así es. Ok, bueno, entonces terminamos con el tema del anticristo, era lo único que nos faltaba estudiar. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya quedó claro quién es. Y lo que ha logrado o está logrando hasta ahorita, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar con el tema polémico también del arrebatamiento.